Hoy en día esta planta produce y distribuye más de 10 millones de navajas suizas al año. Se las considera una de las herramientas más versátiles e icónicas jamás creadas, capaces de concentrar en un solo objeto decenas de funciones diferentes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica realmente una navaja suiza Victorinox? Hemos visitado la planta central de esta histórica marca en Suiza para mostrarte, paso a paso, cómo nace la herramienta de bolsillo más famosa del planeta. La historia de la navaja suiza comienza a finales del siglo XIX, cuando Suiza modernizaba su ejército y necesitaba una herramienta compacta para que los soldados pudieran dar mantenimiento a sus rifles, sobre todo, abrir sus raciones enlatadas. Karl Alseno, un joven cuchillero suizo, asumió el reto de fabricar estos cuchillos en su propio país en lugar de importarlos de Alemania. En 1896 ideó un mecanismo innovador que permitía montar herramientas a ambos lados del mango usando un solo resorte, duplicando la funcionalidad sin aumentar el tamaño y creando así la primera caja de herramientas de bolsillo. Con el tiempo, la navaja suiza trascendió su origen militar para convertirse en un símbolo mundial de calidad y versatilidad. Acompañó expediciones al Everest, misiones de la NASA y se convirtió en parte de kits de emergencia en todo el mundo. Hoy, este pequeño cuchillo rojo con la cruz blanca no solo es una herramienta, sino un icono cultural que encarna la precisión, el ingenio y la durabilidad suiza. En el corazón de Suiza, en la planta central de Victorinox, grandes bobinas de acero se transforman silenciosamente en una de las herramientas más emblemáticas del mundo. Cada año llegan más de 2.400 toneladas de acero inoxidable, un material de alta aleación con 85% de hierro, 13% de cromo y pequeñas trazas de otros metales que le dan dureza, elasticidad y resistencia para durar décadas sin oxidarse. A partir de esas enormes bobinas de acero se cortan tiras que son conducidas hacia prensas industriales tan grandes como una habitación completa, auténticos gigantes capaces de transformar el metal en piezas de precisión. Bajo una presión de 50 toneladas métricas, cada hoja es estampada hasta alcanzar apenas 2 milímetros de grosor, delgada como una moneda pero lo bastante resistente para soportar años de uso intenso sin deformarse. La exactitud de este proceso es extraordinaria. Cada hoja, entre las miles que se producen cada día, es una réplica exacta de la anterior. Durante el estampado no solo se define la silueta principal de la herramienta, sino también los orificios, las ranuras y los perfiles que más adelante harán posible su montaje perfecto. Este paso inicial es el primero de más de 450 procesos sucesivos que, encadenados, culminan en una navaja suiza lista para acompañar expediciones, misiones de rescate o cualquier aventura en cualquier rincón del planeta. Las hojas estampadas todavía no están listas para cumplir su función final. Primero atraviesan un sistema de ruedas de plástico rociadas con agua que suavizan y redondean cuidadosamente los bordes. Eliminan pequeñas rebabas y dejan la superficie preparada para que encaje con precisión en el mecanismo. A continuación se alinean con ayuda de imanes que las mantienen perfectamente ordenadas y listas para el siguiente paso. Después reciben un baño de cromado controlado que fija su grosor exacto y les otorga una resistencia superior al desgaste. Este recubrimiento no solo refuerza la dureza de la superficie, sino que también aporta el característico brillo metálico de las herramientas Victorinox, reduce la fricción al abrir y cerrar y las protege de la corrosión incluso en condiciones exigentes. A continuación, las hojas se colocan en hornos que alcanzan los 1050 grados centígrados. El calor transforma la estructura interna del acero, dándole la dureza y la elasticidad perfectas para mantener el filo sin volverse quebradizas. Tras el calentamiento rápido viene el enfriamiento brusco, conocido como templado, que fija esa nueva estructura. Luego se aplica el revenido, un calentamiento suave a temperaturas moderadas para liberar tensiones internas y lograr la dureza ideal, ese punto de equilibrio perfecto entre retención del filo y facilidad de afilado. Esta etapa es esencial para que la navaja pueda afilarse y seguir funcionando igual después de años de uso intenso. Nada en esta planta queda al azar. Incluso la dureza de cada hoja se mide con precisión mediante pruebas normalizadas para garantizar que todas respondan igual. Ya endurecidas, las hojas pasan a un afilado minucioso y a nuevas mediciones de grosor y simetría. En muchos modelos de gama alta el toque final se hace a mano por operarios experimentados, que ajustan la presión y el ángulo a ojo entrenado. Cada defecto, por pequeño que sea, se descarta. El objetivo es que cada herramienta se despliegue y corte con la suavidad y exactitud que han convertido a Victorinox en sinónimo de calidad suiza. Mientras tanto,
En otra sección de la fábrica se moldea el icónico mango rojo mediante inyección de plásticos de alta resistencia. Este mango no es solo estética, también protege el mecanismo interno y aporta ergonomía a la mano del usuario. El emblema metálico de la cruz blanca sobre escudo, presente desde 1909, se fabrica aparte, se pule y se examina bajo microscopio para garantizar su grosor exacto antes de ser incrustado. A la par, otras herramientas como tijeras, abrelatas, sacacorchos y limas se producen en máquinas cercanas, cada una con su propio proceso de mecanizado, templado y pulido. Así, cada componente recibe el tratamiento ideal para su función específica. De este modo, cuando todo se ensambla, cada pieza encaja como en un reloj suizo, sin holguras ni tensiones. Con todo preparado, comienza el ensamblaje, el punto en que la ingeniería suiza se transforma en un rompecabezas tridimensional. El clásico modelo de oficial se ensambla en gran parte mediante máquinas automatizadas. Sin embargo, los modelos más complejos requieren ensamblaje manual por técnicos especializados con años de experiencia. Aquí se colocan las herramientas en capas intercaladas con resortes, siguiendo el ingenioso diseño patentado por Carl Alseno en 1896 que permite montar piezas a ambos lados del mango usando un solo resorte. Paso a paso, la caja de herramientas de bolsillo toma forma. Algunos modelos superan las 80 piezas individuales, y cada capa se comprime con la fuerza justa usando prensas calibradas. Este gesto, repetido cientos de veces al día, es lo que definirá la suavidad y la durabilidad con que cada herramienta se abrirá y cerrará durante toda su vida útil. Una vez montada, la navaja pasa por un pulido final a mano para darle su brillo característico y eliminar cualquier imperfección. Cada herramienta se abre y se cierra para comprobar su alineación y suavidad. Se mide el par de apertura, la resistencia del resorte y el encaje de las cachas. Se revisan también aspectos estéticos, el brillo del acero, la limpieza de las ranuras, la perfecta inserción del logotipo. Ninguna navaja sale de la fábrica sin superar este exigente control de calidad, que es el sello invisible de Victorinox. Es aquí donde se decide si una pieza está lista para convertirse en embajadora de la precisión suiza. Cuando todo está listo, la navaja se embala cuidadosamente, ya sea para venta individual o distribución mayorista. Cada unidad recibe un número de lote y trazabilidad completa, lo que permite seguir su origen desde el acero hasta el cliente final. Desde esta planta parten cada día 45.000 navajas hacia más de 120 países. Victorinox mantiene más de 400 modelos distintos e incorpora innovaciones como almacenamiento USB, punteros láser y pequeñas luces LED sin perder su esencia multifuncional. Cada unidad que sale de esta planta no es solo una herramienta, es la culminación de más de un siglo de perfeccionamiento, precisión y tradición suiza, lista para acompañar a exploradores, viajeros y profesionales en cualquier rincón del mundo. Escribe en los comentarios cuál fue tu primera navaja y cuéntanos si has utilizado este producto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.